es esa que dice, la frase que dice: yo no pago impuestos porque se los roban. Sí. Eso me pareció, es parecido a una cosa que decía Nino respecto de la pena de muerte, ¿no? En la pena de muerte hay 2 muertes, no hay 0 muertes. La muerte del homicida no se resta a la muerte de la víctima. Acá hay 2 delitos, no hay 0 delitos. El delito de no pagar impuestos más el delito de robarse los dineros públicos. Ahora, hay algo como muy intuitivo en esa excusa o en esa justificación. Y yo creo que ahí hay un tema que a mí me interesa mucho, que es la excusa de la falta de legitimidad de la autoridad para permitirme a mí desobedecer. Tiene toda la tradición de la desobediencia civil, toda la maravillosa tradición de la resistencia y la opresión, puesta al servicio de la ilegalidad, puesta al servicio de colarse en las reglas, puesta al servicio de los privilegios en general de los que más tienen. Si el Estado es el mayor incumplidor, ¿por qué debería, en América Latina, por qué debería un ciudadano cumplir? Claro, yo creo que Martina ha tocado uno de los puntos más difíciles del incumplimiento, que hay muchísimos muy difíciles, empezando porque uno no siempre encuentra los elementos fundamentales del incumplimiento, que son una autoridad que tenga poder para imponer una norma clara que deba ser obedecida de un sujeto. En América Latina muchas veces el sujeto que está llamado a obedecer es más poderoso que la autoridad. Muchas de las normas no tienen ninguna claridad. Entonces, muchas veces no tenemos ni siquiera las condiciones básicas para hablar del incumplimiento en América Latina. Pero Martín tocó, y también Mauricio, los casos más complejos de incumplimiento, que es casos en donde el incumplimiento, la resistencia y la desobediencia, digamos el incumplimiento razonado, justificado y público está presente. No hay que ir pues al tema ni siquiera hay que ir al tema de la resistencia o de la rebelión. Yo siempre pongo el caso de la doble línea amarilla en las carreteras colombianas. Eso aquí no se usaba. Aquí no hay autopistas de doble carril. Entonces, pero de un tiempo para acá decidieron que los automóviles, todos los vehículos debían respetar la línea amarilla, es decir, no debían traspasar otros automóviles en doble línea amarilla, cosa que existe en muchos otros países. Pero esa norma es imposible de cumplir en los Andes, con las carreteras colombianas, y en donde todo el tráfico va en la misma vía, las tractomulas que van a 10 km por hora o a 15 km por hora, y los automóviles. Digamos, sociológicamente todo el mundo incumple. Yo hice una pequeña investigación sobre el incumplimiento de las patrullas de policía que imponen esa norma y que nunca respetan la norma. Entonces, claro, al que lo multan por esa norma, considera que cayó en una ruleta rusa. Ven eso una total injusticia. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales el incumplimiento está justificado, para no ir a los casos, digamos, políticos. Roberto hemos tenido discusiones muy importantes sobre la justificación que tienen ciertas comunidades para rebelarse, para incumplir y para no obedecer el derecho. Es una discusión muy complicada. Yo aquí he visto involucrado en algunos debates sobre la justificación de algunas comunidades para no obedecer a los jueces, para incumplir, para no dar testimonios, y hay situaciones realmente dramáticas que son muy, muy difíciles. Todas esas situaciones extremas se juntan con lo que Martín decía, que es una justificación por interés, como decía Oscar, de muchísimas personas que simplemente por interés de no cumplir justifican el no cumplimiento con base en la idea de que se roban el dinero. Yo, ¿para qué voy a pagar impuestos si se lo roban? Creo que además agrava esta situación que la teoría sobre la obediencia o la desobediencia del norte es una teoría, en general, presupone la obediencia. Son sociedades que presuponen la obediencia y cuya pesadilla es que demasiada obediencia llevó al holocausto. Entonces,
la literatura de la desobediencia es una literatura a favor de la autonomía individual, de parar antes de seguir obedeciendo a autoridades que se han vuelto ilegítimas, de fomentar el pensamiento autónomo y la rebelión frente a lo que en el norte se vio durante el siglo XX, que era la pesadilla de la demasiada obediencia. Gran parte de los experimentos que se han hecho, hasta dónde podía llegar, ciudadanos de los países modernos, Milgram, por ejemplo, ahora sin embargo, con el efecto Lucifer, es aterrador. Ahora, en nuestra región, las pesadillas son las pesadillas de la desobediencia, son las pesadillas de los desaparecidos, de los desmovilizados, digamos, de los desplazados, de los de la gente que no hay una base mínima, una plataforma sobre la que sí poner un pie, saltar y decir, no, hasta aquí llegamos, quiero ser una excepción y asumo todas las consecuencias de ser la excepción. King o Gandhi o Mandela. En nuestro caso no hay donde empezar. Y en el caso, por ejemplo, en la Argentina, los campos de concentración eran campos clandestinos de concentración. Entonces, las teorías del norte no llegan hasta ahí nomás. Y si uno les pregunta a las teorías que la filosofía del derecho de la región damos como buenas, Kelsen, Hart, Dworkin, ¿qué diría usted respecto de nosotros? Y la respuesta que está en los textos es: no tengo la menor idea. Esta teoría, diría Kelsen, es una teoría para Europa Central en la poscodificación, cuando queremos pensar el régimen soviético. Hart diría: miren, yo estoy pensando bajo la regla de reconocimiento, la práctica generalizada de la obediencia en Oxford. Desde Oxford, pero literalmente, en el mismo año que mencionaba Oscar, una teoría única hecha para ese señor que a la noche en Oxford, en 20 grados bajo cero, para en un semáforo en el medio del desierto. Y Dworkin en la discusión de ese nivel de sofisticación jurídica con el control de constitucionalidad de la Corte Warren. ¿Qué nos pueden decir a nosotros? Bueno, la respuesta de ellos es nada. Cuando tengan algo parecido a esto, vengan y charlamos. Ahora, y ahí está nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer teoría para esta situación. Y ellos no nos dicen nada. De hecho, en la cita en el artículo que vamos a comentar mañana, es que cuando Hart piensa la posibilidad de que los jueces tengan una visión diferente de la regla de reconocimiento, o sea, de cuál es el origen de validez de la práctica, y que piensen que puede haber jueces que dicen una cosa y otros jueces que dicen otra en la misma jurisdicción y ninguno de los dos se critica, dice: mire, este es un monstruo. Sí. Esto es un capricho de la naturaleza, solo útil para mí, para saber qué es lo que yo tomo como dado. Bueno, eso somos nosotros para ellos, un freak of nature, somos un monstruo. Entonces, como somos un monstruo simplemente por falta de teorización, necesitamos teorización.